Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio, a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora le agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Le pedimos una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, esperando su palabra, Señor. Que su Espíritu esté con nosotros, Señor. Oramos en el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonicen en estos momentos. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener algún tema que hayamos presentado en el pasado, usted lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía telefónica o vía correo postal. Daremos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Así que esté pendiente, por favor, para que así usted pueda anotarlos. En esta hora, hermano Frank, como siempre, vamos a hablar de salud. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, en los minutos de salud, hermano John, vamos a continuar con los otros 5 venenos blancos que consumen a diario, se consume a diario, pero que no se aportan nada para la salud. Y recordemos, amigos oyentes, que lo que estamos mencionando es que Dios se interesa o está interesado en saber cómo nos alimentamos nosotros. Hoy vamos a hablar de 2 de esos 5 venenos que están destruyendo la salud del ser humano, y muchas personas que tal vez nos están escuchando, hermano Fran, van a darse cuenta, y yo creo que van a ir eliminando poco a poco estos 5 venenos de su dieta. Es muy importante que las personas que nos están escuchando presten mucha atención, por favor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. En nuestra dieta existen alimentos que deberían ser llamados venenos, porque tienen poco valor nutricional y hasta pueden ser perjudiciales para nuestra salud, si ustedes no lo sabían. Conocidos como venenos blancos. El azúcar refinado es uno de ellos. Vamos a hablar de ese en el día de hoy. La sal, eso estuvimos hablando en el programa pasado. Y las harinas refinadas, entre otros, son causantes de diferentes enfermedades que son consideradas graves, pues son degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial o la alta presión y hasta el cáncer, hermano Frank. La azúcar refinada, o sea, la azúcar blanca, no se puede considerar como un alimento, ya que es una sustancia química pura extraída de fuentes vegetales como la caña de azúcar o la remolacha, a las cuales se le extrae el jugo eliminando así toda la fibra y las proteínas que forman el 90% de dichas plantas. O sea que el proceso de refinación elimina todo esas proteínas y esa fibra, hermano Fran, tanto de la caña de azúcar como de la remolacha, que es donde se extrae el azúcar. Pero ese segundo veneno es la azúcar refinada, que pasa por ese proceso de refinación. ¿Cómo se hace la azúcar refinada, amigos oyentes? Para dejar limpio el líquido que contiene el azúcar, se añade cal viva, y es ahí donde esa reacción alcalina mata casi todas las vitaminas. Luego se añade dióxido de carbono para acelerar la cal. Este líquido azucarado pasa por tubos que lo separan de las impurezas. Luego, en el proceso, viene otro tratamiento con sulfato de calcio y ácido sulfúrico para decolorar y dejar casi blanco. El azúcar refinada no tiene proteínas, ni vitaminas,
no tiene minerales, ni tampoco tiene enzimas, no tiene microelementos, no tiene fibra, no tiene grasas y no es de ningún beneficio en la alimentación humana. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que este proceso de azúcar, o sea, la refinación del azúcar, con todo este sinnúmero de químicos que le añaden para refinarla, por eso es que es tan perjudicial para la salud hoy. ¿Por qué no es buena la azúcar refinada? Bueno, no es buena porque no aporta ningún nutriente. Aporta energía, pero nada más. Esta se conforma de glucosa y fructosa. El problema es la manera como la consumimos, porque hay frutas y vegetales que por sí mismas ya contienen azúcar naturales. Las azúcares refinadas son causantes de obesidad, de un desequilibrio nutritivo y de caries y de cáncer. Los edulcorantes químicos también son dañinos, pues aumentan el riesgo de cáncer, del cáncer, con el aspartame, la sacarina, el ciclamato, que podemos encontrar en productos como los refrescos o las bebidas a base de soda o de cola. Los dulces en los chicles, esas famosas barras de chocolates, galletas y demás. O sea que en estos productos, hermano Frank, que estuvimos hablando también de la comida rápida en programas anteriores, aparecen químicos que son dañinos para la salud, aumentan el riesgo de cáncer, como usted lo mencionó, el aspartame es uno de ellos, la sacarina y los ciclamatos. Todos estos químicos venenosos, amigos radioyentes, si usted no lo sabía, están presentes prácticamente en todas las gaseosas o refrescos artificiales como la Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas estas refrescos artificiales o gaseosas o sodas, como se le conoce en este país, y también en los chicles, en las barras de chocolate, bueno, en los dulces que les gusta tanto a los niños, ¿verdad, hermano Frank? Que les encanta, pero por eso es que los niños están desarrollando tanta caries y tantas enfermedades, y muchos niños, hermano Frank, hoy a corta edad ya están desarrollando la diabetes. Es increíble. Vamos a hablar también de ese tercer veneno que se llama la harina refinada. Como se ilustra en el Daily Mail, con los años la calidad del pan se ha vuelto mucho peor en lugar de mejorar. En 1911, amigos oyentes, la sal, las grasas baratas, el alumbre, la cal en polvo y el blanqueador eran los ingredientes malos del pan. Actualmente hay que lidiar con ingredientes nuevos que dañan la salud y que se pueden encontrar en la tienda en donde se compra el pan blanco e inclusive cierto pan integral. Hermano Frank, ¿qué podemos agregar en cuanto a esa harina refinada? Que cómo se produce la harina blanca. La harina blanca producida es casi puro almidón y ahora contiene una pequeña fracción de los nutrientes del grano original. Además, los tratamientos químicos en el grano dan como resultado la formación de un subproducto llamado aloxano, un veneno utilizado en la industria de la investigación médica para producir diabetes en ratones sanos. El aloxano causa diabetes al hacer girar enormes cantidades de radicales libres en las células pancreáticas beta, destruyéndolas. Las células beta son las células primarias de las zonas del páncreas llamadas islotes de Langerhans y producen insulina. Así que si son destruidas se desarrolla por supuesto la diabetes. También promueve el cáncer, ya que produce enormes cantidades de radicales libres, hermano Fran. O sea que la harina blanca es demasiado peligrosa para la salud. Y hablando de los daños que produce la harina refinada, teniendo en cuenta el rango epidémico de la diabetes y todas enfermedades crónicas, no es buena idea tener una toxina como esta en su pan. Incluso si es en pequeñas cantidades. Cuando más fina y blanca es la harina, menos fibras, vitaminas y minerales contiene. El pan blanco, por ejemplo, el pan de salvado, los panes de bollería, no contienen vitaminas ni minerales, mientras que favorecen las caries, el cáncer, el colesterol y la diabetes. Los panes más recomendados son el pan de centeno y el pan integral hecho en casa. Muy importante, hermano Fran. Vamos algún día a dar la receta para hacer el pan en casa, ¿verdad? Porque
es importante que las damas que nos están escuchando en esta hora aprendan a hacer el pan en casa. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a esto, nos pueden llamar o se puede comunicar con nosotros. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. Hermano John, el mensaje del segundo ángel, parte número 2, con el subtítulo ha caído Babilonia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra de Dios menciona en el mensaje del segundo ángel la caída de Babilonia 2 veces. ¿Por qué hacemos esa pregunta? En nuestro programa de hoy daremos las características de cómo, oigan bien, de cómo una iglesia puede convertirse en Babilonia a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. En el programa de hoy analizaremos otros aspectos muy importantes que nos ayudarán a entender por qué Dios hace un llamado final a salir de este sistema religioso apóstata. Ya habíamos dicho, hermano Frank, usted recordará en el programa anterior que la palabra Babilonia, tal y como aparece allí en Apocalipsis 14:8, en griego es Babulón, que significa confusión, o Babilonia, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 897 y la página 15. En el tiempo del fin se hace un llamado de misericordia a salir de Babilonia, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente, diciendo, ha caído Babilonia. O la gran Babilonia. O la gran Babilonia. Aquí se repite el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, por esto caerá Babilonia, hermano John. Porque todas las naciones, aquí nos dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, que esto es un sistema religioso, hermano Frank, que va a tener una influencia a nivel mundial, hermano Frank. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas. Muchas personas, hermano Fran, se preguntan el por qué nosotros presentamos este tipo de programas. ¿Por qué no hablamos un poquito más del amor, de la paz, de la fe, de la esperanza? Pero si nosotros no tuviésemos amor por las almas que nos están escuchando en estos momentos, no estuviésemos presentando estos mensajes de advertencia, ya que los que escuchen y los que acepten saldrán de la confusión y el error de Babilonia y evitarán recibir la ira de Dios, hermano Frank, como dice el mensaje del tercer ángel, contenida sin mezcla de error, o sea, sin mezcla en las 7 postreras plagas. O sea, podemos darnos cuenta de que es por amor que nosotros estamos dando estos mensajes, porque las personas tienen que entender qué representa Babilonia para salir de ese sistema religioso y no ser partícipes de esas 7 postreras plagas que van a caer sobre los impíos en el tiempo del fin. Así que, amigos oyentes, le podemos pedir al Señor que nos abra nuestro entendimiento, porque el mensaje de hoy debemos comprenderlo a cabalidad. Es un mensaje de amor, como usted dice, un mensaje que implica a todos los que tenemos una decisión para la vida eterna o la muerte eterna, hermano John. Es muy importante, o sea que tenemos que hacer decisiones, hermano Frank, a partir del día de hoy, porque si nosotros no hacemos decisiones verdaderamente, pues vamos a estar... vamos a recibir, ¿verdad?, la ira de Dios en el tiempo del fin. Tenemos que decidirnos a favor de la verdad y de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias, por supuesto. Si ustedes desean, pueden anotar cada uno de estos textos bíblicos, leyendo el libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 10, porque dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Hermano Fran, la palabra impíos en la Biblia significa los pecadores, o sea, las personas que no quieren aceptar estos mensajes no van a entender el contenido de ellos, pero dice, pero los entendidos
comprenderán. O sea que este mensaje es para los entendidos, en otras palabras. Pero mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, hermano John. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí no se refiere a los impíos. Muy importante, o sea que, hermano Fran, van a haber dos grupos, en otras palabras. Y que el mundo cristiano que nos está escuchando, dice ser el pueblo de Dios, necesita entender este mensaje. Exacto, o sea que el mensaje es tanto para los impíos como para aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Por eso quisimos leer esos dos textos de introducción, Daniel 12:10 y Oseas capítulo 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermano Fran? Conocimiento. O sea, el pueblo que dice ser el pueblo de Dios, hermano Fran, número 1, no quiere predicar estos mensajes. Y número 2, no quiere aceptarlos, hermano Fran. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, no entendieron el asunto. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy importante. Ahora podemos darnos cuenta de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin, hermano Fran, se va a caracterizar porque está obedeciendo la ley de Dios. La Biblia es nuestra guía segura, amigos oyentes. Ella nos dará las características de ese sistema babilónico donde la Biblia nos advierte de que debemos salir de él, como leímos en Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4, y donde Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice que es un sistema que ha caído, hermano Fran. Es un sistema apóstata, en otras palabras. La palabra de Dios nos demostrará con un claro escrito está cuáles son las características de Babilonia. Veremos si a la iglesia a la cual tú perteneces posee alguna de estas características. Y asegurémonos de ver el significado espiritual de cada una de ellas. No todas las características necesitan verse en tu iglesia, amigo oyente, antes que ésta se convierta en Babilonia. Bueno, empecemos con la característica. La número 1 es abundante en tesoro. Según Jeremías capítulo 51, versículos 12 y 13. Repetimos lo que usted mencionó, hermano John, que por favor tomen notas y papel, porque vamos a dar muchos versículos. Así es. Estas no son palabras nuestras, sino lo que vamos a decir es basado en la palabra de Dios. Amén, así es. Jeremías capítulo 51, versículos 12 y 13. Primera característica, abundante en tesoro. O sea, las características de Babilonia, en otras palabras. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinela, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, ricas en tesoro, ahí está, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. O sea que la Biblia nos dice, hermano Frank, que Babilonia es un sistema que es codicioso. O sea, la palabra codicia es amor a la riqueza, por supuesto. Y rica en tesoro. Rica en tesoros, y dice que mora entre muchas aguas. ¿Qué significa eso, amigos oyentes? La palabra aguas en profecía bíblica es símbolo de muchedumbres, de gente, de pueblos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, versículo 15 y 18 lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahí está la palabra, ¿ve? Aguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es importantísimo, hermano Fran, estas características que nos da la Biblia, porque este sistema religioso, representado por Babilonia, representado por esa mujer ramera de Apocalipsis 17, es un sistema, hermano Frank, que reina sobre los reyes de la tierra, o sea, tiene autoridad sobre los gobernantes de esta tierra. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, acuden a ella y le siguen su consejo, hermano John. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites, Apocalipsis 18:3. O sea, esta iglesia es una iglesia mundialmente reconocida. O sea, un sistema religioso. Donde todos los reyes, según Apocalipsis, de la tierra acuden a ella en procura de consejo y dirección. Ya me está oliendo algo, hermano John. O sea, ya estamos viendo las características de que hay un sistema en esta tierra, hermano Fran, que llena todas esas características. Es un sistema religioso rico porque dice que es abundante en tesoros, símbolo de la Babilonia espiritual del tiempo del fin, porque ya nosotros en el programa anterior, hermano Fran, usted recordará, estudiamos la Babilonia antigua, pero ya esa Babilonia no existe. Con el rey Nabucodonosor como uno de los monarcas más sobresalientes de ese imperio babilónico. Pero ahora estamos hablando de la Babilonia espiritual, hermano Fran, la Babilonia de Apocalipsis 14 y la Babilonia de Apocalipsis 17 de Apocalipsis 18. Es un sistema que acumula tesoro en esta tierra y que tiene mucha influencia a nivel mundial sobre todos los reyes de la tierra. ¿Qué sistema será ese, amigos oyentes? Característica número 2. Todos aquellos conectados con Babilonia se hicieron ricos, pero no de la riqueza del cielo. Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 y 19 nos dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Han cometido adulterio espiritual con ella. Y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Incendio, perdón. Versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! O sea que se habían hecho ricos, hermano Fran, pero no para Dios. No. Mire qué interesante. El antiguo Israel, hermano Frank, la iglesia profesa de Dios llegó a ser rica y se convirtió en Babilonia también. Noten lo que dice el libro de Ezequiel, hablando de esa segunda característica que estamos tratando en esta hora. Estamos viendo las características de Babilonia. Vamos a ver cómo una iglesia se puede convertir en Babilonia, hermano Fran. No tiene que tener todas estas características que vamos a mencionar en el día de hoy. Puede tener algunas de ellas. En el libro de Ezequiel capítulo 16, hablando del Israel antiguo, versículos 13, 15 y 17 nos dice lo siguiente. Versículo 13 de Ezequiel 16. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Ahí está la palabra ramera, o sea, se convirtió en una prostituta. Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, o sea, ya no es. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Me llama mucho la atención esta característica, hermano Fran, porque en profecía bíblica las alhajas y la plata de una iglesia representa las verdades que Dios le dio a esa iglesia. Lo interesante es que esta iglesia del Antiguo Testamento, que era el Israel antiguo, que era el pueblo profeso de Dios en aquel entonces, hizo precisamente eso que estamos leyendo nosotros ahora en Ezequiel 16, 13, 15 y 17, hermano Fran. Cogió todo lo que Dios le había dado, toda la riqueza que Dios le había dado, en este caso las verdades que Dios le había dado a este pueblo de Israel, y se hizo imágenes. En otras palabras, hermano Fran, desechó la verdad y prefirió, ¿qué cosa? Adorar imágenes, en este caso imágenes como Baal, por ejemplo, pero si lo ponemos en términos modernos, desechó las verdades a un lado y creó sus propias falsas doctrinas, o sea, mandamientos de hombres. Precisamente esa es la característica número 3. Se han entontecido con sus ídolos, o sea, con las falsas doctrinas. Jeremías capítulo 50, versículo 38 nos dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Interesante, muy importante que nosotros pensemos eso. E Isaías capítulo 28, versículo 7 también nos dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra.
fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, trompezaron en el juicio. O sea, hermano Frank, que todas estas personas están entontecidas Con la falsa doctrina. con la falsa doctrina de Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, hermanos oyentes? Porque muchas personas no quieren aceptar la verdad para este tiempo. Tenemos un libro por acá, hermano Frank, que me gustaría mencionar el libro. ¿Por qué no? Es un extraordinario libro, es una joya de la literatura del siglo XIX, titulado El conflicto de los siglos. La página 640 de este extraordinario libro dice lo siguiente: al rechazar la verdad, los hombres rechazan el autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. O sea, hermano Frank, que no hay que tener un ídolo en nuestros hogares para decir que estamos adorando ídolos. Muchas personas en sus respectivas iglesias están adorando ídolos o están incurriendo en el pecado de la idolatría porque están creyendo falsas doctrinas. Todas estas religiones que no son cristianas promueven falsas doctrinas, hermano Frank, como el mahometismo, el budismo, el hinduismo, y todas estas religiones se están uniendo con el obispo de Roma en un solo cuerpo para supuestamente propagar la paz en el mundo. Pero podemos darnos cuenta de que esa unión, hermano Frank, no está avalada por la palabra de Dios. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en la palabra, en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Y esto es lo más triste, hermano Frank, que solamente un poquito de personas, cuando todo el mundo va prácticamente en pos del error y de la apostasía, siempre hay un grupito pequeño que está adorando al verdadero Dios. El mismo libro, El conflicto de los siglos, en la página 640, continúa diciendo: miles y miles deidifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempo de Elías. El Dios de muchos, así llamado sabio o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades, hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Increíble. Vamos a la característica número 4 de Babilonia, porque dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8, lo leímos al principio: ha caído Babilonia. La característica número 4 dice que se cree la única en la tierra, hermano Frank, la más grande, y fuera de ella no hay salvación. Muy importante. Vamos al libro de Isaías capítulo 47 y versículo 8. Dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente. Y fíjese que habla de una mujer, hermano Fran. La Biblia habla de dos mujeres. Ya nosotros hablamos de la primera mujer que representa la iglesia de Cristo, que está en Apocalipsis 12. Y también habla de otra mujer que es la iglesia apóstata, Apocalipsis 17. Dice que tú que estás sentada, femenino, confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Hermano Fran, muy importante, porque este sistema religioso papal llena esta característica número 4, hermano Fran. ¿Por qué? Porque Roma desde un principio ha enseñado siempre, y está en sus cánones todavía escrito, por supuesto, no ha cambiado, que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Y nosotros vamos a traer, hermano Fran, a colación algunas unas observaciones que fueron sacadas prácticamente de algunos de estos libros católicos romanos. Vamos, usted tenía por ahí. Sí, en la historia de Roma al principio, dice el Papa San Gregorio Magno, que tuvo su servicio del 590 al 604, dijo lo siguiente: la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella, y asevera que todos los que están fuera de ella no serán salvos. Imagínense.
interesante, el Papa Inocencio III, 18 de diciembre de 1208, amigos oyentes, dijo lo siguiente: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermano Fran? Una sola, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos nadie se salva. Vamos. El Papa Pío X, Pío XI. Vamos a decir el Pío X porque está en una fecha anterior, hermano John, y yo sé que usted tiene la de 1928 por ahí. Oh, ok, adelante. El Papa Pío X, el 12 de marzo de 1904, dijo lo siguiente: pero al mismo tiempo no podemos dejar recordar a todos, grandes y pequeños, como lo hizo el Papa San Gregorio, de la necesidad absoluta de recurrir a esta iglesia para tener salvación eterna, imagínense. Y el Papa Pío XI, el 6 de enero de 1928, dijo las siguientes palabras: solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y de salvación. Hermano Fran, podemos darnos cuenta de que la iglesia de Roma todavía alberga esta pretensión, prácticamente no ha cambiado en absoluto. Lo que pasa es que hoy está trabajando un poquito de una forma más sutil, detrás de bastidores, y podemos darnos cuenta que el Papa Francisco está buscando la unión de todos los cuerpos religiosos del mundo, de todas las iglesias, de todas las religiones, pero por supuesto a la cabeza de este movimiento va a ser que Roma papal, porque Roma papal ha enseñado siempre desde el principio que fuera de ella no hay salvación, hermano Fran. Yo creo que esto es una blasfemia prácticamente. ¿Por qué? Porque solamente hay salvación en Cristo Jesús, no en una iglesia, no en una organización religiosa. Amén. Característica número 5. Cite a la iglesia profesa de Dios. En Jeremías capítulo 39, versículo 1 y 2 nos dice: en el 9º año de Sedequías, el rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todos sus ejércitos contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Muy importante, hermano Fran, porque el Nabucodonosor abrió una brecha en el muro de la ciudad. Nosotros sabemos, hermano Fran, que en los tiempos bíblicos las ciudades estaban protegidas gracias a sus muros, ¿sí o no? Y vino Babilonia y quiso abrir un muro. O sea, el muro era como un cerco de protección que protegía a la ciudad y a las personas que vivían en ellas. Y ahí pues se conecta la característica número 6 que vamos a mencionar a continuación. Babilonia derrumba los muros de la iglesia profesa de Dios. De acuerdo a Jeremías 39:8, noten cómo dice: y los caldeos, o sea, los babilónicos, pusieron a fuego la casa del rey, o sea, el rey de Judá, la casa del rey que se encontraba en Jerusalén, y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Eso fue lo primero que hizo Babilonia, hermano Fran, porque había que derribar esos baluartes, que era prácticamente la fortaleza de la ciudad de Jerusalén en aquel entonces. Isaías capítulo 26, versículo 1 nos dice también: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. O sea que los muros, hermano Fran, símbolo de ¿qué? De salvación. O sea que Babilonia va a atentar, hermano Fran, en el tiempo del fin, va a atentar contra la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, y quiere derribar, ¿qué cosa? Ese muro, y usted lo acaba de leer en Isaías 26:1, ese muro y ese antemuro es símbolo de salvación. Hermano Fran, pero la Biblia nos habla o nos enseña que los muros son símbolo de la salvación de Jehová. O sea, la palabra de Dios nos enseña, amigos oyentes, que el evangelio es salvación para el hombre y no la iglesia. Oigan bien, como citábamos anteriormente, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén.
y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano Fran, hacemos una pregunta: ¿por qué hay tantas personas que se les hace difícil entender esto que nosotros estamos diciendo? Porque muchas personas piensan que hay que permanecer en un sistema religioso para poder ser salvos, hermano Frank. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: en ningún otro, o sea, a Cristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, hermano Frank, que la iglesia de Babilonia o el sistema babilónico, el único objetivo que tiene es pervertir el evangelio que predica la iglesia de Cristo para el tiempo del fin. Y yo creo, hermano Frank, que hasta cierto punto lo está haciendo. ¿Por qué? Porque este evangelio eterno que nosotros hemos predicado ya por muchos programas, que está contenido en Apocalipsis 14:6 y contenido en los mensajes de los 3 ángeles, prácticamente ha desaparecido, hermano Fran, de la gran mayoría de los púlpitos del pueblo que dice ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia quiere derrumbar esos muros, esos antimuros, en otras palabras, como citábamos en Isaías 26:1. Hermano Fran, esos antemuros o esos muros son prácticamente el verdadero evangelio para el tiempo del fin, que nos lleva a nosotros, nos muestra cuál es el camino de la salvación. Segunda de Crónica capítulo 14 versículo 7 nos dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. O sea que la protección, hermano Fran, de esas ciudades bíblicas, como estamos leyendo aquí en 2 de Crónica 14:7, estribaba en los muros, en las puertas, en las torres, en esas barras de hierro prácticamente. Hermano Fran, es muy importante que nosotros estemos pensando en esto y meditando en esto que estamos diciendo. Marcos capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué quiso decir, hermano Fran, Jesús? ¿O qué quiso enseñar con la parábola de la viña, de acuerdo como dice Marcos 12:1? Bueno, en la parábola el señor de la viña representaba a Dios. La viña, la nación judía; el vallado, la ley divina que lo protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más había de hacer mi viña que no haya hecho en ella? Según Isaías 5:4. Así se representaba el infalible cuidado de Dios por Israel, su pueblo escogido. Amén, hermano Fran, es muy importante porque Babilonia, el sistema babilónico, va a querer derrumbar la ley de Dios, que es lo que está haciendo, echar por tierra la ley de Dios y derrumbar todo lo que tiene que ver con la protección de la iglesia en el tiempo del fin. Como los labradores debían devolver al dueño de la viña una debida proporción de los frutos de esa viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de frutos, o sea, los profetas que eran enviados a amonestar al pueblo de Israel, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento, hermano Fran. Es muy importante esta viña del Señor que simbolizaba al pueblo de Dios, y podemos darnos cuenta de que Satanás va a tratar de derrumbar todos estos muros y estos antimuros que representan las verdades que Dios le ha dado al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Bien, característica de Babilonia número 7. Levanta una imagen para que todos la adoren. Según Daniel capítulo 3, versículos 1 al 5, o 1 y 5, dice: el rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo lo instrumento de música, os postré y adoré la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
¿Qué es lo que fue, hermano Fran? Eclesiastés 1:9, lo mismo que será. Nabucodonosor levantó una imagen, una estatua, y dio una orden de que fuese adorada. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 11 y 14, porque esto se va a cumplir, amigos oyentes, en el tiempo del fin. La profecía. Exactamente. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa bestia que subía de la tierra, nosotros ya la hemos estudiado, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Esa primera bestia, amigos oyentes, también ya la hemos estudiado. Esa es la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que representa al poder papal en el tiempo del fin. Dice que ejerce toda la autoridad de esa primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, también hace grandes señales. De esto estuvimos hablando también, hermano Fran. O sea, los milagros que se van a hacer en las iglesias apóstatas de este país. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermano Fran, yo creo que las personas que nos están escuchando, no sé si saben, si han escuchado los programas anteriores que hemos presentado, cuando hablamos acerca de Apocalipsis 13, este país en el tiempo del fin, todos estos poderes apóstatas, todas estas iglesias que se han apartado de la verdad, que enseñan falsas doctrinas como el rapto secreto y un sinnúmero de falsas doctrinas, hermano Fran, se van a unir con el gobierno en el tiempo del fin, y Roma papal va a ser exaltada nuevamente en este país. Se va a levantar una imagen en honor de esa primera bestia, o sea, Roma papal, hermano Fran. Esto es muy importante que nosotros pensemos en ello. Usted mencionó en ese versículo la palabra adoración. Y la característica número 8 dice: sentencia de muerte a todos aquellos que no adoren la imagen. Según Daniel capítulo 3, versículo 6, vamos a la historia primero, dice: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será hecho dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, que iba a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Pero como usted dice, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, en los tiempos proféticos, en el futuro, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Amigos oyentes, la imagen de la bestia se va a formar aquí en este país de Norteamérica. Ya si ustedes no lo sabían. Se está formando, hermano John. Exacto, y es la unión de todos los cuerpos religiosos, de todas las iglesias apóstatas cristianas que se están uniendo con Roma papal. Y por supuesto van a levantar una imagen. No quiere decir que van a levantar imágenes en supermercados, ni en tiendas, ni nada por el estilo. Simplemente está hablando en términos simbólicos. O sea, que se van a dictar leyes, hermano Fran, de carácter religioso, que van a honrar alguna política o alguna orden o algún dictado de Roma papal, por supuesto, en el tiempo del fin. Vamos a la característica número 9. La característica número 9 para nosotros saber a quién representa Babilonia. Dice que acampa contra el profeso pueblo de Dios hasta que sucumbe. Dice Jeremías capítulo 52, versículos del 4 hasta el 7, lo siguiente: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo, hermano Fran. Muchas personas están muriendo de hambre en sus iglesias. ¿Por qué? Porque Babilonia le ha quitado el pan. Y como decíamos anteriormente, en vez de estar adorando al verdadero Dios, se están adorando falsas doctrinas. Dice el versículo 7 de Jeremías 52: y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cercado del jardín del rey, y se fueron por el camino de la Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Frank, que poco a poco
Babilonia va a ir penetrando, va a ir entrando al pueblo profeso de Dios y va derrumbando cada uno de esos muros hasta que por fin termine sucumbiendo. Característica número 10. Se lleva con ella, o sea, Babilonia, los tesoros, o sea, las verdades de las que una vez la iglesia de Dios poseía. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículos 7, 10 y 18 nos dice: llevó también Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Versículo 10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y lo constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, o sea, las verdades, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Hermano Frank, qué triste. Por eso es que muchas personas nos preguntan y nos cuestionan, ¿por qué será que ya no se predican esas grandes verdades que yo escuchaba cuando llegué a esta iglesia, hermano Frank? Es una buena pregunta para que nosotros meditemos en ella. ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo único que se predica dentro del pueblo profeso de Dios son dichos y mandamientos de hombres. Anécdotas. Pero, anécdotas, cuentos, chistes, historias. Y yo no sé si los hermanos no entienden esto, hermano Fran, o no quieren entenderlo, porque prácticamente esto fue exactamente lo que hizo la Babilonia antigua. La Babilonia antigua entró al pueblo profeso de Dios, que era Judá, Jerusalén, la iglesia de Dios en aquel entonces, y sacó todos los utensilios y todos los tesoros de la casa de Jehová. Esos tesoros, como ya acabamos de mencionar anteriormente, amigos oyentes, representan las verdades que Dios le dio a esta iglesia, hermano Fran. Y poco a poco Babilonia, el sistema de Babilonia, ha ido sacando poco a poco estas verdades de las iglesias o de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y las ha reemplazado ¿con qué, hermano Fran? Con ecumenismo. Todos tenemos ahora que aceptarnos, todos tenemos que respetarnos, no podemos hablar uno mal del otro, tenemos que unirnos en un sistema ecuménico, hermano Fran. Por eso el pueblo profeso de Dios ha dejado ya de presentar estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque Babilonia se ha encargado de quitárselas prácticamente. Característica número 11, echa fuera al pueblo de Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 34 nos dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermano Frank, con esta característica que estamos hablando, ya estamos terminando, por supuesto. Vamos a abundar en nuestro próximo programa en otras características más. No nos da tiempo de abarcarlas todas en el día de hoy, pero me llama mucho la característica número 11. No sé si usted notó bien que el propósito de Babilonia, hermano Fran, como siempre hemos dicho, Babilonia hoy está trabajando detrás de bastidores. Le está mostrando una cara de misericordia y de bondad al mundo. Por eso decía que todos los reyes de la tierra van en pos de ella. ¿Por qué? Porque Babilonia no es como la Babilonia antigua hoy. Y por eso muchas personas, inclusive ministros, ¿sí o no, hermano Frank, que han venido de nosotros y nos han dicho que la Babilonia actual no es la Babilonia de siglos pasados. Ya ha cambiado, por supuesto. Ha cambiado su método de trabajar, su método de elaborar o su método de obrar, pero el mismo espíritu todavía permanece en ella. Como mencionamos estas declaraciones de estos papas, y habían otras más, no tenemos tiempo de leerlas todas, hermano Fran. Esa es la característica de Roma papal. O sea, Roma papal sigue albergando esas prerrogativas. Ella sigue creyendo lo mismo, no ha cambiado, amigos oyentes. Sigue enseñando que fuera de su iglesia no hay salvación. Y el propósito de
de Roma papal en el tiempo del fin, hermano Fran, es echar fuera a aquellas iglesias que dicen ser cristianas. ¿Por qué? Porque quiere ser la reina y quiere gobernar sobre todos los reyes de la tierra. O sea, quiere expulsar y destruir el protestantismo. Ese siempre ha sido el objetivo de Roma desde que se levantó la reforma, hermano Frank, con Martín Lutero. Usted recordará. Por eso se formó los jesuitas de Roma, por eso se formó esa organización. Los jesuitas de Roma fueron formados con el propósito de destruir la reforma en los tiempos de Martín Lutero. Y hoy por hoy, hermano Frank, los jesuitas de Roma están controlando prácticamente casi todos los gobiernos a nivel mundial e inclusive los partidos políticos de este país. Y no olvidemos que el Papa actual es un Papa jesuita, ¿no? Continuamos con la característica número 2, hermano John. Hay en su medio banquete, celebración y vino. Según Jeremías capítulo 51, versículo 39 nos dice: en medio de su calor le pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, así dice Jehová. Hermano Fran, esto es interesante porque ese es el propósito de Satanás, hermano Fran. Porque hay muchos hoy que dicen ser el pueblo de Dios, pero están viviendo como que si nada estuviese pasando, están dormidos. ¿Por qué? Porque los sermones que escuchan... O embriagados con la falsa doctrina. Exactamente, embriagados con las falsas doctrinas que le están predicando sus ministros o sus pastores. La religión de hoy, hermano Frank, se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. El pueblo que dice ser el pueblo de Dios hoy vive como vive el mundo, hermanos. Frank, vive en banqueteos. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente en muchas de las iglesias del cristianismo hoy. Las comidas campestres, hermano Frank, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes, la ostentación personal, o sea, los famosos sociales, las fiestas, los banquetes, en fin, todo eso han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención, hermano Fran. Usted invita hoy a la gran mayoría de los miembros de la iglesia a un social y se llena la iglesia. Los invita a una comida, por ejemplo, o a una fiesta o a una celebración, a un cumpleaños o cualquier celebración de estos que el mundo celebra, como la Navidad, en fin, como el Día de los Padres o de la Madre o el Día de la Raza, en fin. El amor y la amistad. El Día del Amor y la Amistad, o sea, se llena la iglesia en totalidad. Pero cuando usted los invita a escuchar un mensaje de estas grandes verdades para el tiempo del fin, ¿qué pasa, hermano Frank? No predique más de media hora porque se le van, hermano John. Exactamente. Característica número 13. Hace que al son de la música se adore a su imagen. Daniel capítulo 3, versículo 5 nos dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea que Babilonia, hermano Frank, es experta en traer música mundana a la iglesia. O sea, la mezcla de instrumentos de música. O sea, música mundana, pero con supuestamente letra cristiana. Eso está de moda hoy en día. Sin darse cuenta, la gente está adorando a a Satanás. Exactamente, o sea, es un sistema babilónico, en otras palabras, hermano Fran. Cuando usted escucha muchas de estas canciones que dicen ser cristianas, entre comillas, lo que son parecen melodías de música romántica. Baladas. Baladas, la mezcla de instrumentos de música discordante, hermano Fran, que se escucha en muchas de estas iglesias del mundo profeso cristiano, aturde los oídos de sus oyentes, dejando a un lado la música sacra que eleva el corazón a Dios. Hermano Fran, es triste porque muchas de estas iglesias, lo que hay un sinnúmero de instrumentos a veces en la plataforma de estas iglesias, y cuando empiezan a ser tocados, lo que causa es un ruido discordante que no está honrando el nombre de Dios, porque no es una música sacra, una mezcla de música e inclusive en muchas de estas iglesias se está mezclando la música del mundo, hermano Frank, como el merengue, la salsa, la bachata, en fin,
con letra cristiana. Pero hermano Fran, por favor, hermanos oyentes, ¿ustedes creen que ese tipo de música se va a escuchar en el reino de los cielos, en los atrios celestiales? Jamás nunca se va a escuchar ese tipo de música. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano Fran, no hay tiempo para más. Yo creo que vamos a abundar, o vamos a leer la número 14 en los minutos que nos quedan. Yo iba a comentar, hermano John, que por qué algunos hoy en día no se escuchan esos himnos viejos de hace 50, 60 años atrás en las iglesias. Que lo tenemos, si algún hermano o amigo lo quiere conseguir, tenemos esos clásicos de allá viejos, música sacra de verdad. Yo le voy a decir por qué, hermano Fran. Como decía Jeremías 51:39, ¿sabe por qué? Porque no saben diferenciar entre el error y la verdad. Ya no sabe, el pueblo de Dios hoy ya no sabe diferenciar entre lo sagrado y lo profano. ¿Por qué? Porque decía Jeremías 51:39 que están embriagados y están dormidos de un sueño eterno. Por eso es que no ven la diferencia entre lo que es sagrado, como usted dijo, porque esos himnos sacros que nos elevaban y nos levantaban al trono de la gracia, ya no se escuchan, sino que se escucha música discordante, canciones mundanas, artistas mundanos mezclados y dentro de la música que se escucha hoy en las iglesias. Pero vamos a abundar en cuanto a esto en nuestro próximo programa, hermano Fran. Así que hacemos un llamado en esta hora con el favor del Señor, contenido en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigos oyentes, yo sé que el programa de hoy tal vez solo un poquito fuerte, pero necesitamos despertar del letargo en que cada uno de nosotros tal vez nos encontramos. Necesitamos volver a la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, a la Escritura. Necesitamos volver a la Escritura. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos, visítenos en nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.